¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad ampliada. Desde este momento y hasta las 22, lo que otros no te cuentan, lo que otros no te muestran, aquí lo analizamos, lo debatimos, lo clarificamos para que sepas de lo que estamos hablando y lo que está pasando en la República Argentina. Esta noche vas a ver la confesión de un senador nacional de Cambiemos al filo del delito. El senador Eduardo Costa, de la provincia de Santa Cruz, de Cambiemos, y un pedido por la obra pública al filo del delito. Por eso, a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Subí el precio. Ya te vas a enterar de qué estamos hablando, ¿eh? Uno de los mayores es el esposo de la diputada Zubik, una denunciadora serial, pero parece que los chanchullos lo tienen en su propia casa y uno se pregunta, ¿los denunciará Zubik a su propio marido? Enseguidita, ¿eh? No te pierdas una confesión al borde del delito. Y además, la inflación galopante que sigue preocupando y hasta el Fondo Monetario Internacional que ya no le cree tampoco a la República Argentina, ¿eh? Esto ha sido materia de análisis en el Gabinete Nacional. Preocupados en el gobierno, Macri que apura a sus ministros, el presidente del Banco Central de la República Argentina que hace la suya y le envía mensaje a la jefatura de gabinete, la interna en el gobierno, por la inflación que no se detiene. Y además todo lo que ha dejado la interpelación ayer al ministro de Defensa Oscar Aguad en la comisión que investiga la desaparición del submarino San Juan. Y no nos olvidamos del caso Santiago Maldonado, ¿eh? Un video inédito, un video que hoy revela Página 12, que muestra cómo se organizó por parte de la Gendarmería y del gobierno la ocupación ilegal del territorio de Cuyamén, el territorio mapuche, con una orden concreta a los gendarmes. Enseguida te lo vamos a estar comentando. Bien, usted sabe, se lo venimos comentando, no es necesario que se lo comentemos nosotros todas las noches aquí. Lo sufre en carne propia, lo sufre cuando va al supermercado, lo sufre cuando va a la verdulería de su barrio. Los precios no se detienen, la inflación no se detiene. Hasta el propio Fondo Monetario Internacional ha cambiado las metas para la República Argentina, no le cree el 15% que ha planteado el gobierno. Fíjese lo que dice hoy Clarín en su sección Economía. El Fondo Monetario Internacional tampoco le cree al gobierno. Estima una inflación anual del 19,2%. El organismo además disminuyó la expectativa de crecimiento de Argentina por la sequía. Pero mientras los analistas privados de la Argentina están diciendo todos los días que la inflación este año va a estar en el orden del 20% o superar el 20%, economistas propios del gobierno como Carlos Melconian están todos los días batiendo el parche. Hoy, llamativamente, el jefe de gabinete Marcos Peña salió a negar la realidad. Y esto opinaba sobre el tema inflación. Seguimos trabajando para cumplir la meta del 15%. Estamos convencidos que lo más complejo de inflación está terminando ahora. Sabíamos que estos primeros 4 meses eran más complejos por un tema de los reacomodamientos tarifarios que faltaban. El último esfuerzo grande que restaba hacer, ya a partir de lo que viene ya es una cuestión mucho más acotada. Y estamos convencidos por eso que, como hemos dicho desde el principio de año, que ya a partir de los indicadores de mayo vamos a ver una merma muy significativa en el camino que estamos recorriendo de reducción de la inflación de todos los años, menos inflación que la anterior, para terminar de sacar la inflación de la economía argentina.
Bueno, Fernando, solamente el gobierno parece que se cree la propia meta del 15%, ¿no? Bueno, así lo reflejó ayer el jefe del Banco Central, Federico Sturzenegger, hoy lo dice Marcos Peña. Lo cierto es que lo que está en discusión acá es el ritmo del gradualismo. Lo que nadie piensa es en cambiar las políticas que se llevan adelante. El Banco Central ya anticipó, si para mayo no bajó la inflación, va a volver a subir la tasa y va a volver a apuntar a endurecer la política monetaria. Lo que escuchábamos recién de Marcos Peña es la otra pata, decir, no, bueno, ya pasó lo más difícil, ahora naturalmente se tiene que empezar a moderar la inflación que venimos registrando en los últimos meses. Uno quiere acelerarla vía subir la tasa, el otro dice, bueno, podemos aguantar unos meses. Fernando, pero nadie cambia el modelo. Pero ayer lo que advertíamos, y ahí está planteado, la interna que hay entre el titular del Banco Central y el jefe de gabinete. Porque ¿a quién le mandó ayer el mensaje Federico Sturzenegger? Si no baja la inflación, subimos las tasas. Se la mandó a Marcos Peña. Y hoy le devuelve Marcos Peña y le dice, mantenemos la pauta del 15%. Esta es la interna que hay en el gobierno por el tema inflacionario. Esto es lo mismo que se vio el mes pasado, Gato. Claro. Acordate cuando estalló mucho más fuerte esta interna entre el Banco Central y la jefatura de gabinete. El tema siempre es el mismo, es el ritmo de ajuste de la economía. Si lo van a hacer más de shock como quiere Sturzenegger, si lo van a hacer más gradualismo como plantea la jefatura de gabinete, pero volvemos a insistir, nadie piensa en moderar el aumento de las tarifas, nadie piensa en el gabinete. Bueno, hoy lo negó. Fíjate vos que es llamativo, mientras crece, esta noche lo vamos a tratar en este programa, con ciudadanos de Varadero y de Villa Gesell que han declarado en sus ciudades la emergencia tarifaria, mientras en el interior del país, anoche veíamos a los productores de Mendoza al borde de las lágrimas, porque está afectando también el tarifazo a sus producciones. El gobierno lo niega esta realidad. Dice, vamos a mantener el tarifazo de una manera realmente preocupante e insensible, ¿no? Porque no solo está también afectando a su propia base electoral, ¿no? No solo mantiene el tarifazo, sino que además, por decisión del ministro Aranguren, las tarifas están atadas al dólar y a la inflación. Por lo tanto, el ritmo de incremento de las tarifas va a seguir de acá en adelante. Va a ser probablemente no tan violentos como estos últimos incrementos, pero vamos a tener aumentos semestrales de tarifas en los próximos años sin ninguna duda. Bueno, no hay ninguna... Se anunció para el año que viene nuevos aumentos de tarifa. Y para octubre vas a tener también, para octubre de este año dice, no, sí, ya pasó el superajuste. Claro. Ahora van a venir, decir, no, bueno, esto es más gradual, ahora vamos a hacer unos pequeños retoques, pero van a seguir los aumentos en todos, en electricidad, en gas, en agua, que son los que más impactan sobre el resto de la economía, porque esto es lo que pasó en estos meses, ¿no? Vos ahora venís reflejando. Fernando, qué duro que debe ser para el gobierno, que volvió al fondo, que el propio fondo te esté marcando la cancha y te diga, no, muchacho, 15%, no le creemos. Va a ser del 19-20, como están diciendo los analistas privados en la Argentina. Pero tenés que seguir leyendo la letra chica. Dice, bueno, si quieren llegar al 15, aceleren el ajuste fiscal, aceleren la reducción del Estado, eliminen más rápido el déficit fiscal, entonces van a poder reducir la tasa de inflación. No cambia el FMI, pasan los años, pasan los gobiernos, no cambia el FMI, la receta es siempre la misma. Son las mismas recetas las que se ha aprobado la Argentina y así nos ha ido. Lo pone, dice, sigan el ejemplo de los países que redujeron la inflación, achiquen el Estado. Ese es lo primero que plantean. Muy bien, vamos a nuevas encuestas que se han conocido sobre cómo está impactando el tema inflación. Lo venimos mostrando toda la noche, pero bueno, es muy interesante, ¿no? ¿Cuál es el principal problema del país? Fíjese, todas las noches venimos dando cuenta de diferentes encuestas que miden la sensación que la población tiene sobre distintos temas de actualidad. En este caso, la encuestadora es Taquión 3.0, y le pregunta a la gente, ¿cuál es el principal problema del país? Inflación 21,7, inseguridad 19,4, corrupción 14,6, pobreza 14,4, educación 12,7, desempleo 11,9. Fíjese los temas ligados a la economía, pobreza, desempleo, inflación,
cómo superan ampliamente otros temas, y el tema inseguridad, ¿no? El tema inseguridad que no cede en el reclamo ciudadano, que se ha visto reflejado por estas horas en la provincia de Buenos Aires, con el asesinato tremendo del colectivero. También, fíjese, otra de las promesas de campaña de Cambiemos, que venían al terminar con la inseguridad, que tampoco la pueden manejar. Le preguntan también cómo piensa que será la situación del país el próximo año. Peor, 46% de los argentinos. Mejor, ese núcleo duro de Cambiemos del 30% que se mantiene en todas las encuestas, ¿eh? Todas las encuestas marcan este núcleo duro que responde a Cambiemos, que no hay tarifazo. Es el núcleo duro que dice, bueno, hay que bancar esto. Igual, 18%, no sabe, no contesta, 6%. Consulta Imagen y Gestión Política, esta encuestadora. ¿Cómo es su situación respecto al año pasado? Peor, fíjese, 52% está señalando que es peor que el año pasado. Y cuando le preguntan, como 2 años atrás, aumenta. Igual 32%, mejor 13%, no sabe, no contesta, 3%. Números altos, ¿no? Para las situaciones personales de cada individuo. ¿Le alcanza su sueldo para llegar a fin de mes? El 48,4%, alto, ¿eh? Responde que no le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. ¿Le alcanza? 37,8%. ¿Alcanza y sobra? ¿Alcanza y ahorra? 13,2%. Pero el 48,4% dice que el sueldo no le alcanza para llegar a fin de mes. Gato, Que otra de las realidades que se está viviendo, ¿no?, en la Argentina. Gato, estabas mencionando recién en las encuestas la preocupación por la pobreza. Se conoció un informe de la Ciudad de Buenos Aires, de la Oficina de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, donde reconoce que la pobreza es mayor en el segundo semestre del 2017 que en el segundo semestre del 2015. Dice que tuvo pico en el primer semestre de 2016, cuando hicieron todo ese desbarajuste con la economía, llegó a 19,4 y ahora está en 17,3. Es decir, una oficina de estadística de la Ciudad de Buenos Aires reconoce que la pobreza creció en estos últimos 2 años. Bueno, la misma oficina que marca la inflación mensualmente en la Ciudad de Buenos Aires, que también da alta, ¿no? Exacto. Hay que decirlo, ¿no? Bien, te reitero, esta noche van a estar acá con nosotros vecinos de Varadero y de Villa Gesell, ciudades que han salido a la calle. En el caso de Villa Gesell, anoche declararon la emergencia tarifaria, y son ciudades, Varadero, muy golpeada económicamente por el aumento en las tarifas, por la situación económica, con fábricas que han cerrado. Los vecinos esta noche se van a estar expresando aquí. Paro, se han cumplido las 24 horas, están cumpliendo del paro de los bancarios. Mañana va a seguir una medida de fuerza de un gremio que se ha parado frente al gobierno, frente a la patronal, que ha dicho no vamos a aceptar el 15%, porque como lo demuestra la realidad, es una pauta irrisoria que ni el Fondo Monetario Internacional le cree. Hoy hubo manifestaciones, hubo un duro mensaje de Sergio Palazzo, que esto decía el titular de la bancaria sobre este paro. Es el día en que todos los bancarios, como tantas veces en la historia, le decimos no al poder establecido, al que quiere pagarnos un aumento de un 7% en el primer semestre, cuando la inflación ya la consumió en el mes de marzo. Bancarios que con dignidad, a pesar del apriete de estar pidiendo nombre y apellido en cada banco de los que paran, dicen decimos presente, quieren nombre y apellido, pongan la totalidad de los bancarios porque hubo un paro total de todos los bancos de la República Argentina. Ninguno de nosotros los aquí presentes, ni ninguno de los bancarios que dio una respuesta contundente hoy, está dispuesto a ser parte de esa estrategia de gobierno. Por el contrario, en estos tiempos estamos dispuestos a hacer la resistencia de una parte del movimiento obrero para recuperar en algún tiempo la felicidad del pueblo argentino cuando recupere el gobierno, un gobierno popular y nacional que respete a los trabajadores,
que condene la usura, que le diga sí a la justa distribución del ingreso y que haga suyo el sueño y la realidad de la justicia social como norte de todos los trabajadores argentinos. Sergio Palazzo, el que hablaba hoy en esta movilización nutrida, importante, recorriendo la City porteña. Se cumplió el primer día, mañana nuevamente paro de los bancarios, que realmente, usted fíjese, Fernando, el tema de los bancarios son el sector que más ha ganado en la República Argentina en estos últimos tiempos. Es irrisorio realmente lo que les están ofreciendo, 7%, un 9%. Y el paro fue muy grande, Sí. Uno tuvo la oportunidad de recorrer los bancos y estaban todos cerrados y no hubo piquete, no hubo amenaza, no hubo bombas, nada. El trabajador bancario hoy decididamente paró. 7% le ofrecieron el primer semestre, 5 y 3 en el segundo. Esto es lo que te demuestra que el salario este año va a perder contra la inflación todos los meses, ¿no? No hay Vos ninguna fijate, duda. ¿no? El gobierno apuesta justamente a que la variable de ajuste este año sea el salario. El ajuste se va a hacer por vía del salario este año. Está claro, la política antiinflacionaria es bajar los salarios y subir la tasa. Y a partir de ahí, el resto son pequeños retoques. Menor consumo, pero el error, Gato, está en que no es el consumo lo que ha generado la inflación en estos años en la Argentina. Si uno ve la capacidad instalada que tiene la industria, están usándola en un promedio del 60, 64%, 65%. Podría crecer 10, 15, 20 puntos la producción nacional sin generar inflación. No lo hace porque no hay demanda. Y eso es lo que veníamos escuchando, Gato, de todos los pymes que vinieron, pasaron por acá. Dice, estamos produciendo menos unidades con costos mucho más altos por la suba de las tarifas, por lo tanto, dice, es imposible. ¿Y qué está pasando con los precios mayoristas? Que este es otro gran tema en el componente inflacionario. Bueno, hoy se conoció 1.9, subieron los precios mayoristas en marzo, acumulan 11.8% en el primer trimestre del año. ¿Te imaginas que todo eso va a derramar sobre los precios al consumidor? Lo habíamos visto en febrero con el alza tan fuerte que tuvo los precios mayoristas por el traslado de la inflación. Tenemos, fíjate, Fernando. Ahí tenemos lo que es 27.5 en el acumulado de un año, 11.8 en los 3 primeros meses y 1.9 en marzo. Hay algo muy notorio cuando uno abre el informe del INDEC, y es el aumento de los productos importados. Si en algún momento el gobierno pensó que por abrir las fronteras, por destrozar la industria nacional y permitir la importación, iba a dominar la inflación y bajar los precios, en el informe del INDEC se muestra que no. Los precios que más subieron el mes pasado tienen que ver con todo lo que son productos importados. Así que ni siquiera les vino ayudar para combatir la inflación esta política de apertura de la economía. Claro. Bien, ya vamos a continuar esta noche. Enseguida va a llegar Pablo Micheli, uno de los titulares de la CTA. Daniel Arroyo también va a venir, este diputado que realmente viene desde hace mucho tiempo advirtiendo sobre las condiciones de pobreza y deterioro social. Y vamos a ver también cómo está impactando el tema de las tarifas en la provincia de Buenos Aires. Con ello los vamos a estar hablando enseguida. El 1 de abril pasado, lo recordábamos aquí, se cumplieron 8 meses de la desaparición, después aparición, muerto lamentablemente, de Santiago Maldonado. ¿Se acuerda? Yo le voy a pedir, porque es muy importante, que hagamos un ejercicio de memoria. ¿Se acuerda cuando el gobierno, en una actitud que en muchos temas, el gobierno de Macri tiene una actitud muchas veces absolutamente negacionista? Lo tienen con el tema de los derechos humanos, pero cuando hay un problema que no pueden manejar a través de los focus group de Durán Barba, del relato que les arma Durán Barba o del marketing político, devuelven con algún relato mentiroso. Cuando desaparece Santiago Maldonado, un ciudadano argentino, al cual el gobierno en todo momento, en lugar de preocuparse por ver en qué condiciones había desaparecido, en buscarlo, porque es un hijo de esta tierra, de una familia de esta tierra,
lo ningunearon, lo ensuciaron con mentiras, ensuciaron a su familia, la siguen ensuciando. Al día de hoy siguen persiguiendo a su familia y crearon como relato mentiroso, hoy se ve que es un relato mentiroso. ¿Se acuerda cuando hablaban de la RAM, del peligro de la RAM y llenaban páginas y noticieros la ministra Patricia Bullrich y altos funcionarios de este gobierno diciendo la RAM es el peligro de la Argentina, son terroristas, quieren tomar el poder, quieren crear un Estado dentro del Estado? Yo me pregunto, ¿qué pasa hoy que nadie habla de la RAM en la Argentina? Que si tan peligrosos eran. ¿Dónde están los subversivos, los terroristas a los que decían que le habían encontrado arma de grueso calibre? Lo mismo mintieron cuando asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel, a un pobre tipo inocente, joven, que estaba buscando la forma de reencontrarse con sus ancestros, un pibe fantástico como lo pinta la comunidad de Bariloche que se preparaba para laburar. Lo mataron por la espalda, lo asesinaron por la espalda las balas del grupo Albatros de la policía. Y ahí, otra vez, fue la RAM. Es el peligro que acecha a la Argentina. ¿Dónde está la RAM? ¿Dónde está? Bueno, ¿por qué traigo todo esto y hago un ejercicio de memoria con usted? Porque hoy, Página 12, Adriana Meyer, nuestra colega, que como nosotros no nos olvidamos de Santiago Maldonado y de muchas cuestiones que aún la justicia, lenta en este caso, debe esclarecer sobre el caso Santiago Maldonado, descubrió un video inédito de la gendarmería con las órdenes que le bajaban sobre los mapuches. Lo vemos, lo compartimos. Acá hay que quemarle toda la casa. Hay que patearle todo. Hoy puedo disfrutar del sueldo, no puedo. Acá hay que quemarle toda la casa. Hay que patearle todo. Acá hay que quemarle toda la casa. Hay que patearle todo. En medio de... Nosotros le fuimos mostrando el año pasado los videos que la propia Gendarmería filmó, los videos cuando le decían las órdenes que bajaban, hay que tirarle al negro, fuego, ¿te acordás? Fuego al negro. Cuando los propios gendarmes decían fuego a los mapuches, ahora es revelador esto, porque los propios gendarmes están diciendo, la orden que es nuestra misión, hay que entrarles y quemarles las casas a esos, hay que patearles las casas. Y eso fue una acción ilegal la que hicieron, porque lo hicieron. Entraron, les patearon las casas, les saquearon. Fíjese, esto era el relato que había bajado desde el propio ministerio de Patricia Bullrich. La presencia de Nocetti. ¿Por qué? Porque ellos querían imponer que frente a los mapuches era el delito de la flagrancia, que había que agarrarlo, como se dice habitualmente, con las manos en la masa. Y lo que les bajaban la orden, nada de órdenes legales, esto, hay que entrar, patearle, quemarles la casa a todos. Fíjese, esa fue la acción de la Gendarmería, no hay que olvidar, la justicia nuevo elemento tiene. Podría llamar la justicia a los gendarmes que no ha llamado en vez de el ascenso que Patricia Bullrich le dio. Tienen mucho seguramente para contar, jefes de gendarmería, qué pasó con el celular de Santiago que nunca apareció, por qué sonó, dónde estaba, cuántas dudas que hay todavía en torno a la gendarmería y su accionar con el caso Santiago Maldonado. Pasó Oscar Aguada ayer por la comisión que investiga la desaparición del submarino San Juan. Vamos a ver los cruces que hubo entre el ministro, los familiares y los legisladores.
que diga que no lo buscamos adecuadamente miente. Tuvieron fuerzas aéreas, embarcaciones y tecnología al servicio de la Argentina como jamás antes había visto en ninguna parte del mundo. ¿Sabe por qué, señora? Porque lo normal es que a un submarino no se lo busque más de 10, 15 días. Bueno. Bueno, pero yo les pido, por favor, avancemos. ¿Qué me falta? Desaparecidos y el gobierno argentino no tomar cartas sobre el asunto para tener una solución. Bueno. Eso es Son 44 héroes de la patria. Imagínense que el mar puede ser para ellos la tumba definitiva. Me digo que no me venga a decir que no dijo eso. No quise que usted se ofendiera. ¿Se acuerda el día que usted fue a la base el primer día? Que dijo que estaban todos muertos. Desde ese día nos está faltando respeto. ¿Sí? Desde ese día nos está faltando respeto. Mi pregunta, señor ministro, es ¿por qué? ¿Por qué mienten? ¿Y por qué nos han ocultado cosas que son evidentes en el marco de la causa federal de Caleta Olivia? Quiero decirle que yo jamás mentí y ni le mentí a usted ni a nadie. Y siempre digo que lo que manifiesto tiene que ver con la información objetiva que voy recogiendo. Puede no ser buena esa información, puede ser falsa. La jueza de Caleta Olivia es la que tiene que investigar. Lo que yo he hecho es darle a la jueza de Caleta Olivia todos los elementos. Bueno, hoy nuestro colega Andrés Klipan en el portal de Infobae mostró un nuevo documento revelador del 2017 que en las distintas calificaciones que iba a dar sobre aspectos, los distintos componentes del submarino en las inspecciones técnicas no estaban mostrando efectivamente un 100% de el estar bien de ese submarino. Es un documento que ya tiene también la jueza de Caleta Olivia. En realidad, el material que está reuniendo la jueza es muy revelador. Es muy revelador porque está reuniendo material de la propia Armada. Ahí se ve y se está notando con la documentación que aparece. Ayer con la propia información que el ministro aportaba muchas veces marcando un desconocimiento que hubo muchos cruces, encubrimiento, mentiras, olvidos y que no se ha dicho la verdad, como los propios familiares se lo dijeron al ministro Oscar Aguad. Hoy esta mañana hablamos en Radio 10 con Claudio Rodríguez, hermano de uno de los submarinistas, que también estuvo presente ayer. Y la impresión de él sobre la presencia de Aguad y los dichos de Aguad es la siguiente. Los familiares, yo creo que nos hemos ido la mayoría recontra conforme, hasta inclusive lo manifestaron ahí, familiares que iban a hablar con él semanalmente aquí al Ministerio de Defensa. Ayer le dijeron de todo, ¿no? Porque realmente nos está haciendo dar vueltas y inclusive a algunos familiares le solicitamos que renunciara si no estaba apto para, ¿no? El cargo que se empeña. Digo, realmente quiso ir a vender, vamos a ponerle así, a la Cámara de Diputados y Senadores una realidad que no existe y que se la desenmascaramos entre todos los familiares, ¿no? Y realmente, bueno, ya estamos cansados de ver el chamullo, en esto no podemos chamullar más porque en esta circunstancia y de esta manera como él está planteando la situación, no lo vamos a encontrar nunca jamás, ¿no? Ayer el compromiso que el ministro, apurado por los familiares, urgido por la demanda de los familiares para que sigan buscando al submarino San Juan, tarea que en este momento no se está realizando, hay que decirlo, prometió que en los próximos días finalmente van a contratar a un equipo especial para buscar, para retomar las tareas de búsqueda del submarino San Juan. En realidad el gobierno tiene dos propuestas. Hace 10 días atrás nosotros hablamos, ¿se acuerda? Con uno de los empresarios que está en Estados Unidos, en la Florida, que él se comprometió y dijo: yo en 100 días encuentro
el submarino San Juan. Hay dos propuestas, se las vamos a recordar, ¿no? Las dos propuestas que tiene el gobierno. Hugo Marino, el CEO de CIA, es un equipo de 8 ingenieros especializados, con equipamiento tecnológico, con capacidad para sumergirse a más de 1000 metros de profundidad. Con él estuvimos hablando, ¿no? Plazo de búsqueda, 100 días, comenzaría en 5 semanas. Contrato, $3.800.000, pide un anticipo del 10%. La segunda propuesta es de Ocean Infinity, empresa norteamericana dotada de alta tecnología. Ya participó de la búsqueda, facilitó el robot a los barcos que llegaron de Estados Unidos. Antecedentes, participó de la búsqueda del desaparecido avión de Malaysia Airlines. Tiene y ofrece un precio de $7 millones. Podría comenzar la búsqueda a partir de julio. Todo parece indicar que el gobierno se va a quedar con la primera propuesta que ofrece empezar en las próximas semanas y que promete en un plazo de 100 días poder encontrar el submarino San Juan. Muy bien, el tema internacional con Pedro Brigger, que siempre está presente. Lula, desde la cárcel, una carta, Pedro, ¿no? Efectivamente, Gustavo, vamos a hablar de varias cartas, pero una carta que le envió Lula da Silva a sus seguidores, al mundo, planteando que está indignado, pero tranquilo. Veamos algunos fragmentos de la carta que recopilamos. La carta no es larga, fue leída por la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann. Ahí lo tenemos. Yo lo escuché a ustedes cantando, estoy muy agradecido por la resistencia y la presencia de ustedes en este acto de solidaridad. Vamos a la segunda placa. Tengo la certeza de que no está lejos el día en que la justicia valdrá la pena. Y agregó, reitero, estoy tranquilo, pero indignado. Por supuesto que sigue causando conmoción la detención de Lula da Silva. Por eso el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, escribió una carta oficial pidiendo el Nobel de la Paz para Lula da Silva. Recordemos que no cualquiera puede pedir al Nobel de la Paz, o sea, pedir a Suecia que efectivamente le otorguen al Comité Nobel, así se dice, que le otorgue el Premio Nobel de la Paz a alguien. Lo puede hacer un grupo muy privilegiado de gente, entre ellos aquellos que ya recibieron el Premio Nobel de la Paz. Vamos a la tercera carta. Esto es un papelón en España del Partido Popular, pero uno de los más increíbles de los últimos tiempos. La presidenta de la Comunidad de Madrid se llama Cristina Cifuentes. Ella mintió diciendo que había cursado una maestría. Bueno, resulta que era todo trucho. Ni la maestría, ni las notas, nada de nada. No le doy los detalles porque son realmente escabrosos. Lo insólito es que ahora decidió... Bueno, estuvo en el medio de la polémica, muy interpelada incluso en la comunidad madrileña, ¿no? Efectivamente, pero no renunció al cargo, renunció al título que no había obtenido. Le escribió una carta al rector de la Universidad Pública, Rey Juan Carlos, donde dice que renuncia al título. Por supuesto, en España la están cargando, dicen, renunció al Nobel de Física, renunció a los honores. Renunció a los honores, pero no al cargo. Pero no al cargo, no, claro, a los honores, pero no al cargo. Es increíble lo que está pasando. Estamos hablando del Partido Popular, uno de los más corruptos de Europa, ¿eh? Esto no lo digo yo, aparece en la prensa española, en la prensa europea. La lista de los funcionarios del Partido Popular que están presos o involucrados en escándalos es tan largo que Gustavo necesitaría 3 semanas para darlas uno por uno. Pero además de Cristina Cifuentes, a quien vemos aquí, hay otro involucrado que se llama Pablo Casado, que también mintió en su currículum diciendo que había cursado algunas maestrías, algunos doctorados, todo trucho. A ver, doctorarse no es algo sencillo. Uno puede decir que tiene el título de doctor o que cursó cursos de doctorado. No es algo sencillo. Por lo general hay que ir a clase, presentar trabajos, presentar un trabajo final. Pero bueno, Pablo Casado, Cristina Cifuentes son hoy noticia en España. Y algunos piensan, Gustavo, que el Partido Popular es un modelo de partido.
Muy bien, para la Argentina hay que decir que Macri tiene el modelo del Partido Popular. Bueno, por eso dije algunos, como yo no hablo de política nacional, te lo antes dejaba de vos. Aznar. Bueno, no quiero olvidarme también de decir, porque la semana pasada estuvimos hablando del tema y vamos a seguir hablando porque hay toda una gran polémica en la provincia de Buenos Aires con el tema de Pharmacity que quiere desembarcar, pese a que hay una ley provincial de medicamentos que prohíbe el desembarco de grandes marcas como Pharmacity, monopólicas, que en la jornada de ayer fue procesado un ex subsecretario del Ministerio de Salud de este gobierno, justamente por favorecer a Pharmacity en una causa. Es decir, es un tema que está creciendo, que cada vez produce más escándalo, que además lo que reveló hace poquito el vicejefe de gabinete, Mario Quintana, que no se había desprendido de las acciones de Pharmacity, que todavía posee, Fernando, ¿no? Sí. Las acciones de Pharmacity y Mario Quintana, que es llamativo, ¿no? Porque, a ver, digo, Pharmacity está pidiéndole vía, que esto es lo grave institucionalmente, vía el procurador del Tesoro, que es el que reemplazó a Gil Carbó, un hombre del gobierno, un hombre de Macri, está dándole un visto bueno a que Pharmacity se instale en la provincia de Buenos Aires. Y ahora fueron a la corte, pero estamos hablando que uno de los dueños es el vicejefe de gabinete, que está haciendo gestiones para que su empresa se instale en la provincia de Buenos Aires. Es realmente el conflicto de intereses permanente en este gobierno. Yo ya no lo llamaría conflicto de intereses, Gustavo, pero bueno. lo que vos te referías es la causa por una multa que le aplicó el gobierno a Pharmacity por una multa por no tener bien registrado al farmacéutico que estaba a cargo de una de los locales. Una nimiedad, una multa ridícula, menor, sin ninguna trascendencia. Bueno, este funcionario la escajoneó, la escondió, hizo de todo para que no prospere. Hay algunos funcionarios que son más papitas que el Papa, ¿no? Digo, ¿Cómo le iba a cobrar a su jefe? Si Mario Quintana, entre las cuestiones que tiene, que actúa como veedor dentro del gobierno, justamente tiene bajo su órbita todo el tema de salud. PAMI, Ministerio de Salud. Claro, ¿cómo le iba a cobrar a su jefe? Bueno, y ahora la causa de la provincia de Buenos Aires, recordemos, la ley en la provincia de Buenos Aires lo que prohíbe es a las sociedades anónimas ser dueñas de farmacia en territorio bonaerense. Claro. La ley dice quiénes son los que pueden tener dueños, no figura las sociedades anónimas. La Pharmacity fue a la provincia de Buenos Aires y la Corte Suprema bonaerense validó la ley. Por lo tanto fue ahora la Corte Suprema de la Nación y dice, bueno, esa ley bonaerense es ilegal. El procurador le da la razón. Ahora tienen que decidir los jueces de la Corte Suprema. Hay dos que se excusaron, dos. Rosencassen y Rosati se excusaron. Bueno, quedan para definir porque los representaba, ¿no? Exacto. Quedan para definir. Maqueda, que uno asume que puede tener una posición contraria al pedido. Hayton de Nolasco, muy presionada por el gobierno con el tema de su edad. Exacto, que ya ha tenido algunos fallos que le han sido favorables al gobierno. Y Lorenzetti, que está con el fuego cruzado del tiene que decidir político. Un voto a favor, un voto en contra. Lorenzetti es el voto que decidiría si Pharmacity puede entrar o no en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿te imaginás, no? El voto de Lorenzetti. Le voy a aprovecho que está Daniel Arroyo, que es diputado de la provincia de Buenos Aires. Esto es un escándalo realmente, ¿no? Es un escándalo en dos sentidos. Uno es en el conflicto de intereses, en cómo fueron avanzando, en cómo el gobierno de la provincia parecía que quería evitar que entrara Pharmacity y después se corrió y está fomentándolo. Sí, no se escucha nada del gobierno. No, y dejó que fuera hasta la Corte para que lo definiera. Es un conflicto de intereses brutal. Y el otro es que el modelo Pharmacity destruye a las pequeñas farmacias. La provincia de Buenos Aires es un conjunto de pequeñas farmacias, muchas de las cuales están obligadas a trabajar 24 horas y donde uno cerca de su casa tiene un lugar donde ir, un farmacéutico, un esquema donde poder trabajar. El modelo de concentración que lleva adelante el gobierno en todo, lo quiere llevar en los medicamentos, que es exactamente donde no habría que hacerlo. Me parece que no solo hay un tema de conflicto de intereses, altera la vida cotidiana, sobre todo en lo más importante que es el tema de los remedios. Ahora, Daniel, ¿no es un caso de corrupción también hablar que el vicejefe de gabinete sigue teniendo acciones en esta empresa y que el gobierno está interesado y que el procurador le da vía libre en contra de una ley? ¿No es demasiado obvio
serio todo? Sí, yo creo que hay que dejar los eufemismos y llamar corrupción a lo que es corrupción. Si alguien está presionando dentro del gobierno por una empresa que es propia, eso es corrupción. Si alguien es secretario de comercio y en vez de controlar los 11 productos de la canasta básica está pensando en la rentabilidad del supermercado, que tiene intereses, eso ya no es conflicto de intereses, porque conflicto de intereses puede ser un rato, es corrupción. En el caso de los combustibles, si el que tiene que controlar los combustibles libera el precio del combustible, está sacando cuenta de cuál es la rentabilidad de esa empresa y no pensando en los argentinos, ya estamos hablando de corrupción. Yo creo que tenemos un nuevo esquema de corrupción, que no es que solo que están de los dos lados del mostrador, sino que las áreas estratégicas del Estado, alimentos, medicamentos y combustible, los 3 lugares más importantes, están colonizados por intereses muy concentrados, muy claro, monopolios están por los favoreciendo dueños. la concentración económica. Sí, pero Clarísimo. los propios dueños dueños son los que supuestamente tienen... Un secretario de Comercio debería tener la camiseta del Estado y debería controlar el valor de los alimentos y así cada uno. Es decir, se han apoderado de lugares estratégicos del Estado para sus intereses particulares. Bueno, se viene mañana un ruidazo nacional a partir de las 20 en todo el país para protestar por las tarifas impagables. Se viene el jueves a las 19, el próximo jueves, aquí en la ciudad de Buenos Aires, una marcha de las velas también para protestar. Pablo Micheli, buenas noches. Ustedes están realmente auspiciando esta movilización del próximo jueves, ¿no? Sí, las mismas organizaciones... Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Las mismas organizaciones que llevamos a cabo el 21 de febrero, que se decía que era un acto para salvar a Moyano de la justicia. En definitiva fue una demostración de fuerza de los trabajadores en contra del modelo económico, e inclusive quienes hablamos ahí, tuvimos la posibilidad de hablarle a más de 400.000 trabajadoras y trabajadores, planteamos un camino de confrontación con este modelo económico, con esta política de tarifazo, con esta política de corrupción, pues es una política de corrupción a toda luz. Lo que explicaba recién Daniel, lo que decían ustedes, no hay vuelta, hay que explicarle bien a la gente, este gobierno está lleno de corruptos, un ministro que es capaz de decir, cuando el país se encamine voy a traer la plata que tengo fuera. Una tomada de pelo al pueblo argentino. Y el tema de los aumentos permanentes frente a una casi imposición a querer plantearnos paritarias al 15%, con la cantidad de aumentos que se han dado ya en lo que va del año y con la inflación que en el primer trimestre ha llegado casi a la mitad de ese 15% que nos quieren dar, la verdad que no queda otro remedio, otro camino que plantearse salir a la calle. Esto es lo que hemos discutido con los compañeros de la Entidad de los Trabajadores, con el sector del moyanismo, que algunos están todavía dentro de la CGT y otros están fuera de la CGT, pero que están dispuestos a seguir sosteniendo este espacio común que tenemos en el sindicalismo, con los movimientos sociales, con las pymes, con los clubes de barrio, con las cooperativas, que están recontraafectadas por lo que significan las tarifas de luz, de gas. Por de eso agua. marchan el jueves a las Entonces, 19. Mañana va a haber un ruidazo que se viene haciendo ya en los barrios de la capital y en varias ciudades de la Argentina. Y el jueves convocamos una marcha de velas. ¿Velas por qué? Porque hay cantidad de trabajadores y cantidad de pueblo argentino que ya no puede pagar la luz y están utilizando velas en su casa. Entonces una marcha de velas para rechazar un documento, a donde planteamos que hay que parar inmediatamente con los tarifazos. Ahora, hoy el gobierno del volvió a Congreso llamar la atención porque hoy Marcos Peña salió a decir: esta es la política, no hay marcha atrás, incluso contra Carrió, los propios radicales que empiezan a decirle: muchachos, hay que aflojar un poco. Sí, se está confundiendo mal el gobierno. Esto que está planteando Pablo se da en muchos lugares a nivel local. La gente lleva la factura, las quema delante de la municipalidad de un lugar para mostrar la situación. Nosotros mañana en la Cámara de Diputados vamos a hacer un pedido de sesión especial para volver atrás, como mínimo para volver al 31 de diciembre, o sea, evitar los aumentos que hubo este año y que si hay futuros aumentos de tarifa, nunca aumenten más que los salarios. La verdad que se está pasando de castaño oscuro. El último aumento de gas del año pasado, el gobierno permitió que se pagara en 4 cuotas un aumento de gas. Ahora metió en abril casi el 40%. Tenemos un nuevo aumento de transporte ahora, otro en junio.
Yo veo un agotamiento de las familias. Para mí el fenómeno que pasa hoy es que todas las familias tienen costos fijos altos. Arrancan pagando un montón de luz, de gas, de agua. Recién veíamos una encuesta, un 48%, que yo creo que puede ser más, ya con la preocupación de no llegar a fin de mes. Bueno. Y encima se suma este tarifazo, la angustia que eso genera. No, eso genera dos cosas. Como la familia no llega, se endeuda, tiene que buscar plata. Entonces patea en cuota, toma crédito en la financiera de la esquina, a la vuelta, al 100, al 150%. Todo el mundo está endeudado. Plata que entra es para tapar agujeros. Y el otro es que está todo el mundo sacado. Yo creo que hay un fenómeno de implosión social. Mucha gente mal, tensa. Hay una tensión y una conflictividad cotidiana producto del mal vivir. Está tirando de la cuerda malamente el gobierno, ¿eh? Y la verdad se está poniendo espesa. Ahora, uno supone que los radicales o el partido de Carrió mañana los deberían acompañar en esta sesión especial, porque ellos públicamente, a no ser que sea un acto de demagogia, de no querer quedar pegados, pero mañana deberían estar acompañándolos. Mañana ¿no? a las 11 tendrían que Claro. bajar a la sesión, ser consecuentes, plantear si están de acuerdo con eso, volver para atrás con el tarifazo y establecer una Igual, regla razonable. Perdón, Daniel, a mí me parece importante que sectores del radicalismo se puedan sumar a la propuesta que ustedes están llevando adelante. Sería un paso poder pararlos. Exacto. Parar eso, parar los despidos, parar que sigan con los aumentos de la... Es decir, tener una política de... pero no están dispuestos a hacerse una autocrítica. Ellos insisten que esta es la mejor política. Lo mismo que pasa con el tema de la farmacia en la provincia de Buenos Aires, porque está todo el mundo quejándose por esta cuestión, porque va a desaparecer la farmacia del barrio, porque los pequeños farmacéuticos son una fuente de ingresos, que da trabajo, y todo esto va a ser monopolizado por este señor que nada más y nada menos que el segundo del jefe de gabinete. Entonces, pero aparte es para mí pérdida una de fuente de aberración lo que hace. trabajo. Además, Pero lo que te pérdida quiero de agregar trabajo. es que a todo esto que ustedes puedan hacer en el Parlamento hay que acompañarlo con la movilización pacífica del pueblo argentino. Hay que despertarse, porque esto no alcanza con quejarnos de que no nos alcanza. Hay que parar, porque ellos no van a parar. Ellos van a seguir, excepto que No, lo vean están dicho, que lo han adentro del dicho. Parlamento, en la oposición política y en las calles haya una respuesta. Coincido. Yo insisto, estoy hablando de una respuesta pacífica, pero movilizada en la calle. Por eso vamos a hacer lo de la vela, que va a ser multitudinario no solo en la capital, sino en muchas ciudades. Ahora, del país. Pablo, Y vamos a no continuar, es también muy realmente bochornoso los gremios que están cerrando paritarias al 15%, cuando hoy el propio Fondo Monetario Internacional le ha dicho al Dijo gobierno, que miren, no. la pauta del 15 no la van a poder cumplir, va a ser 19,420. Absolutamente. Yo lo dije en una nota en la radio en estos días, y lo digo públicamente, los dirigentes sindicales que están cerrando paritaria del 15% están haciéndole el juego al gobierno, absolutamente, y lo están haciendo en contra de sus propios representados, porque no le han preguntado en la asamblea a los trabajadores si están de acuerdo con eso. No creo que haya un solo trabajador en un puesto de trabajo, con un salario promedio, supongamos, de 20.000 pesos, que no es ese, pero de un sindicato determinado, salario promedio de 20.000 pesos. Anda a decirle en una asamblea que le vas a dar el 15% por todo el año. Te sacan a patadas a los trabajadores. Lo hacen a escondidas de los trabajadores. Lo hacen en un acuerdo con el ministro de Trabajo y con el gobierno y firman sin dar explicaciones. Pues si tuvieran que dar explicaciones, no pueden firmar esa barbaridad. No, yo ahí rescato a los gremios que están peleando y en particular a los docentes que tienen tanta presión. lo bancan, que le están La peleando. dignidad de los docentes. Que le están peleando. Hay que destacar la dignidad de los docentes, los bancarios que están enfrentando a un poder tremendo. Lo que gana la banca en este país. Bueno, los le están bancos. ofreciendo 7%. Pero, y le quieren dar Si un algo está aumento claro que si es por irrisorio. productividad o No, eso es una rentabilidad, provocación. el sector financiero. Es una provocación. Eso es una provocación. Eso está preparado para poner ante la sociedad que los bancarios tienen buen sueldo y como tienen buen sueldo, ¿por qué tienen que pedir un aumento salarial superior al 15% que ofrece el gobierno o al 9% que ofrecen los bancos? La verdad es que no cuentan en serio, y este gobierno tampoco lo hace, a la sociedad argentina cuál es la ganancia que tienen anualmente los bancos. Totalmente. en nuestro país. Ahora, Daniel, ¿cómo se entiende también cuando el gobierno dice, no, estamos bajando la pobreza frente a lo que ustedes están comentando, la realidad que se vive en la provincia de Buenos Aires, gente que no llega a fin de mes, tarifazo, cómo ha caído el consumo? La próxima medición de pobreza tiene que dar un aumento de la pobreza. Si el INDEC funciona razonablemente, la próxima medición tiene que dar un aumento de la pobreza. Desde la última vez que midió el INDEC hasta ahora, tuvimos recorte a jubilados, a pensionados, asignación universal por hijo. Subió la luz, el gas, el agua, se liberó el precio del combustible. Hubo 12.000 despidos solo en lo que va del año. Tuvimos aumento de transporte, otra vez aumento de gas. El gobierno intentó absurdamente embargar la cuenta sueldo cuando está todo el mundo endeudado. Paritarias que están pujando para que sean del 15% cuando la inflación va a ser 20%. Hoy
claramente los argentinos, están peor que hace 5 meses. Cualquiera puede discutir si a fin de año el gobierno volcó dinero en el medio de la campaña electoral. Hoy están peor que hace 5 meses y está claro que la próxima medición tiene que dar un aumento de la pobreza. Y creo yo que van a haber dos fenómenos acá. La pobreza estructural, el que viene de pobreza larga, y algo que pasó en los 90, que es la nueva pobreza. El que no es pobre para la estadística, porque tiene casa, tiene las condiciones, pero no le alcanza. Y como no le alcanza, o se endeuda o se va a vivir con los padres. El fenómeno de la década del 90 fue la movilidad social descendente. El que con trabajo se iba cayendo y se iba haciendo pobre con trabajo. Para mí, ese es el fenómeno que tenemos hoy. Ese famoso bienvenida clase media que estaba colgada. Absolutamente. En ¿Qué es? Cuando va el censista, no va a ser pobre la familia porque tiene las condiciones en la vivienda, todo. Tiene trabajo, pero no le alcanza. Y como los costos fijos son tan altos hoy, objetivamente, hay muchas familias que no les alcanza. Igual mucha de esa clase media todavía sigue metida por toda la propaganda y por todo lo que se trabaja sobre la conciencia, el sentir de la gente, en la falsa contradicción que, bueno, defendemos este gobierno porque aquel anterior fue tan corrupto, entonces lo meten en esa falsa contradicción y la clase media todavía sigue, en gran parte, apoyando a este gobierno. Claro, yo eso, lo que eso digo sí es que culpa deberían nuestra. O sea, nosotros tenemos que construir una oposición unida y reflexionar, amplia. deberían humildemente. Eso sí, Claro. ahí está bien la autocrítica, ¿eh? No, porque ahí, reflexionar. digamos, la dirigencia, Sí, hay sí. una dirigencia política y gremial y tal vez empresarial en la Argentina que hoy está ausente Totalmente. frente a la demanda de la Nosotros sociedad. Déjame terminar lo que quiero decir, Gustavo. Yo creo que la clase media tiene que tener que no ponga en la disputa. Hoy no le alcanza para pagar la luz, no le alcanza para mantener el auto, para mantener... Le sobran días al mes. Tiene problemas graves. Entonces, que deje la discusión si vuelve el gobierno anterior, si que discuta cómo paramos esto hoy. Porque Pero- si no pero para paramos eso esto nosotros hoy, tenemos que hacer si una no buena paramos oposición. esto hoy, no hay ninguna posibilidad de recomponer la Argentina. Con estos tipos está muy complicada esta situación. yo y lo coincido primero que hay que plenamente. hacer, no discutir si Macri sigue en el 2019 o no sigue. Yo, obvio, no quiero que siga, pero ni loco, porque con todo lo que ha ocurrido, pero lo que hay que discutir hoy no es eso. Lo que hay que discutir hoy es que este gobierno pare la mano con el tema de aplicar terribles ajustes, Bueno, despido, ese es el verdadero debate. y seguir vaciando Pablo, los bolsillos ese del es el pueblo verdadero argentino. debate. Hay que dejar, me parece interesante lo que estás proponiendo, porque hay que dejar de lado también la discusión de nombres propios en la Claro, Argentina. obvio. Porque el problema es que se vuelve a nombres propios y resurge este odio que se ha creado como nunca en la Porque al Argentina gobierno en le estos conviene últimos volver a años. nombres claro, propios, eso es pero lo que- obvio. Sí, pero yo creo que es la calle y es una responsabilidad de la política. En el Parlamento, parando el tarifazo y también construyendo una oposición seria que Sí. plantee otra idea distinta y que sea amplia. Fragmentada la oposición, el gobierno es el mejor escenario y va a seguir. Si unimos una oposición, si hacemos algo serio, si planteamos una idea distinta, la misma persona que hoy está mal y que no ve nada, va a ver algo distinto enfrente. Eso es responsabilidad nuestra. Tenemos que poner los pantalones largos todos los que creemos que esto va mal encaminado. Yo creo que este gobierno deja 20 millones de personas afuera. Lo que hay que construir es algo alternativo, Eso rápido, en la calle, en la La política. gente se esperanza cuando ve que hay unidad Claro, de quienes exacto, quieren, exacto. quienes plantean políticas contrarias a este ajuste brutal que se está dando. Totalmente. Pero cuando ve dispersión, cuando no ve continuidad de defensa de su reclamo, también hay una gran No, incertidumbre. y lo Hay que peor, tratar de- lo peor es el enojo después generalizado, ¿no? Lo peor es el que se vayan todos o cargar la bronca contra toda la dirigencia, que eso es lo que hay que tratar de evitar en la Argentina. No, y eso de genera hoy, ¿no? violencia cotidiana. El Y que sí. está mal sacado, se cruza con alguien, se pelea, cualquier cosa termina a los tiros o a los golpes. Hay una cosa de tensión social que tiene que ver con estar mal todo el tiempo. Uno está mal todo el tiempo y cualquier cosita en la calle termina a los tiros o a los golpes. Hay un mal Es que vivir hay un- fuerte, ¿eh? Bueno, anoche nosotros tuvimos aquí productores de Mendoza, ¿no? Es increíble lo que se está haciendo, que se está importando tomate, que se está importando vino a granel desde Chile, en el país del vino, donde el vino es la bebida nacional y el gobierno está auspiciando esas importaciones que está matando, aniquilando las economías regionales realmente. No, digo. están destrozando el país esta gente. Están destrozando el Sí, país. sí, en realidad verdad. esto crece en base a soja, minería, sector financiero y salarios bajos. El modelo del gobierno es, la economía crece en base a soja, minería, sector financiero y salarios bajos, va a crecer la economía y va a crecer la pobreza. Ahora es un modelo al que le quedan 20 millones de personas Bien, afuera. el problema que tiene es que ya ni siquiera generan divisas
con esos sectores, porque la apuesta estaba a generar dólares con el agro, con la minería y con el turismo, y no les dio resultados. No, y la sequía complicó, y de hecho están pensando en importar soja, lo que sería Otra cosa, casi Daniel, absurdo, el ¿no? tema del aumento de las tasas de interés, que están anunciando que si no pueden bajar la inflación, otra vez la van a tasa aumentar de interés. eso también genera pobre, porque Absolutamente. eso es un desastre. Paraliza la economía, y empeora. Estamos hablando Van a recién del priorizar, informe del seguir FMI. consolidando una política de Ahora, estímulo financiero. eso, como lo comentábamos, esos son mensajes de la interna, porque lo de Sturzenegger de ayer fue un Claro. mensaje a la jefatura de Claro. gabinete por la interna que tienen entre ellos. Claro, pero lo que pasa es que mientras pelean la interna, que la hay paga- un montón de la paga la 4 gente. millones de argentinos Y sí, tratando de obvio. pelear la diaria. Sí, ¿no? Digo, pero es así. El gobierno puede pelear su interna, el problema es la vida cotidiana. Totalmente. Y está fea y pesada. Bueno, gracias Pablo, como No, siempre. Gracias, Muchas gracias. Daniel. Nos vamos a la primera pausa. Enseguidita te vamos a mostrar, vas a escuchar al senador nacional de Cambiemos, Eduardo Costa, al filo del delito, pidiendo que le suban el precio a la obra pública. ¿Con qué objetivo? ¿Quién es el senador Eduardo Costa? ¿Qué hay detrás de su figura? Además ser el esposo, ¿no?, de una denunciadora serial como la diputada Zubik, que uno se preguntará después lo que vamos a ver. ¿Lo va a investigar a su propio marido? Un senador al filo del delito, enseguidita, lo vas a ver, lo vas a escuchar y lo vas a ver aquí en Minuto 1.